Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Siempre es y será un honor compartir estas hermosas enseñanzas de la Biblia a través de este espacio. Dones espirituales, semana que se inició recientemente y que nos está ofreciendo un pasaje de la Biblia para recordar, para memorizar y, por supuesto, siempre tomamos en cuenta este gran mensaje en los diferentes temas que abordamos durante la semana. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Aquí en cabina, cada día tenemos el honor y el privilegio en este trimestre de saludar a nuestro gran hermano, nuestro amigo, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, oramos para que Dios siga guiando sus pasos. Estamos agradecidos de Dios por esta oportunidad, Pastor Scroggins, hermanos y amigos, que como hemos visto, Dios nos ha guiado hasta aquí, hasta este momento, hasta este encuentro especial, reanudando el estudio de la palabra de Dios, de manera muy especial con esta guía de estudio para el trimestre, la vida y el testimonio cristianos, en el estudio que estamos haciendo de las cartas a los Corintios. Y hemos llegado ya, pastor, hasta la lección número 6, introducción de la lección número 6, desarrollo de la lección número 6 en esta parte correspondiente a el tópico diversidad de dones. Así que queremos rogarle al Espíritu Santo, pedirle que nos ilumine y que nos capacite para que cada una de las cosas que hemos de mencionar, que hemos de compartir, las ideas, lo que podemos tener como enseñanza, siga siendo de edificación y de adoración a nuestro Padre Celestial. Así que, como te encuentras, donde estás, de manera reverente, podamos invitarte a que tengas tu Biblia, tu guía de estudio, o atento a lo que vamos a hacer y también ahora mismo orar. Padre Dios Todopoderoso, gracias, muchas gracias por este momento. Reconocemos tu señorío en nuestras vidas y pedimos sabiduría de lo alto para continuar adelante en el crecimiento, compartiendo, estudiando tu palabra. Gracias por las impresiones del Espíritu Santo para que sigamos adelante. Perdónanos, ilumínanos y capacítanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. Diversidad de dones. Mientras estaba repasando, Pastor Machuca y amigos oyentes, esta lección, me impresionó mucho lo que el autor de la guía de estudio dice sobre la diversidad de dones. Y quisiera compartir textualmente el primer párrafo en lo que tiene que ver con la parte introductoria para luego seguir ampliando el concepto. El apóstol Pablo introduce un nuevo tema en 1 Corintios 12:1 con la fórmula acerca de, y los eruditos discuten si se refería a dones espirituales o a las personas espirituales, ya que la expresión ton neumaticon permite ambas interpretaciones. La traducción dones espirituales es preferible a la luz de 1 Corintios 12:4, donde Pablo se refiere claramente a ellos, y en 1 Corintios 12:2 y 3 el apóstol Pablo señala que el primer don espiritual es la confesión audaz de que Jesús es el Señor. Y es importante puntualizar esta parte, mucha atención. Se nos dice que en los tiempos del Nuevo Testamento, llamar Señor a Jesús equivalía a decir que el César no lo era, conforme a Hechos 17:7,
y Juan 19, 12 y 15, esto era considerado un acto de sedición contra el poder imperial y por lo tanto se lo castigaba con la muerte. Uno diría que Pablo debía tener la seguridad, la certeza cuando se expresa así de nuestro Señor Jesucristo, y es como cada hombre, cada mujer que tiene la confianza en que Dios es el Señor debe expresarse así, independientemente de lo que podría suceder en torno a esta declaración que usted está impartiendo en el lugar, en el momento o en el sitio donde usted se encuentre. Siempre debe tener la seguridad de que Jesucristo es el Señor. Noten ustedes que cuando abordamos la temática de los dones espirituales, en la parte introductoria hacíamos referencia a que nacemos con el talento, adquirimos habilidades, y en el momento que hacemos un acuerdo, un pacto público de aceptar al Señor como nuestro Salvador personal, como dueño, amo y Señor de nuestra vida, a través del bautismo, nosotros estamos diciendo que Él se constituye lo más importante y el centro de nuestras vidas. Y con esto el Espíritu Santo, entonces, como cambiamos de señorío, cambiamos ahora de centro y de dirección de vida, porque somos nueva criatura, ya que el texto mismo en Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6, hace referencia a que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por medio del bautismo, y somos levantados y resucitados, así como Cristo resucitó, para que nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva. A partir de ese acuerdo, de ese momento, notamos que ahora todo se dirige para que Dios sea el centro de nuestras vidas, y entonces ya no usamos o no debemos tomar en cuenta que lo que hacemos lo hacemos para gloria personal, sino para edificación del cuerpo cuya cabeza es Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque ahora los talentos naturales con los cuales nacimos y desarrollamos a través de nuestra historia de vida, las habilidades adquiridas que nos identifica con ciertas destrezas, específicamente esas habilidades blandas, esas habilidades duras, aquellas que tienen que ver con lo interior nuestro, o aquellas que tienen que ver con algún tipo de conocimiento específico, técnico o profesional de manera muy directa. Cada una de esas cosas ahora se usan para gloria de Dios, y estas son las que usa el Espíritu Santo, constituidas como un don espiritual. El Espíritu Santo empieza ahora en la nueva vida a usar eso para gloria y honra del Señor. Lo que somos en el carácter y lo que somos también como persona, nuestra personalidad, no de manera dicotómica, sino de manera unida. Entonces, este tema de los dones espirituales, el apóstol Pablo es el que en el Nuevo Testamento lo aborda de una manera más directa. En cuanto al contenido, vamos a encontrar que tanto en Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, en Romanos también, capítulo 12, y en Efesios 4, vamos a encontrar la base teológica del Nuevo Testamento en relación con esta temática de los dones espirituales. Vamos entonces un poquito más, de manera más específica. Cuando el apóstol Pablo entra el tema de los dones espirituales, lo va a redireccionar en un punto que va a llevarnos a reflexionar en la metáfora del cuerpo que usa. Cada una de las partes del cuerpo tiene una función, aunque estamos sujetos a una cabeza. En este caso la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Cuando nosotros revisamos el contexto, nos damos cuenta que en el capítulo 11 hay una situación que se da, que es lo que pone la tapa al pomo, podemos decir, en relación con el tema, porque ya las reuniones y los encuentros no son para lo que se establecieron. La coinonía cristiana que se realizaba, o fiesta del amor, o el ágape, una coinonía social de los hermanos de la iglesia, donde se participaba del alimento, bebidas y otros elementos más, que fue establecida para mostrar amor, unidad, compañerismo, aprecio y aceptación entre unos y otros. En la iglesia de Corinto degeneró en glotonería y embriaguez, mostrando
mostrando entonces ese clasismo entre un grupo de personas que son, claramente, es una iglesia cosmopolita, esclavos, libres, ricos y pobres, entendidos y iluminados en cuanto a un conocimiento superior y otros de menos conocimiento, que son parte de las temáticas que el apóstol Pablo presenta y aborda en las cartas a los Corintios, específicamente esta que es la que estamos estudiando ahora. Entonces, el desdén y el menosprecio al que se llegó, constituyó parte de los abusos que encontramos que se cometieron ya en el contexto de la Cena del Señor, que es en el capítulo 11, versículos 23 al 25, cuando Pablo da las palabras de institución que usamos para participar del pan y el vino en la ceremonia que hacemos. Pero previo a eso, versículos 17 hasta el 21, Pablo hace una referencia muy directa a una exhortación a estar unidos, puesto que ese tipo de comportamiento, de menospreciar a alguno porque no tienen nada, comiendo y bebiendo de una manera desordenada, y esto degeneró hasta en muerte de algunos, que como un juicio de Dios disciplinatorio para aquellos que en la salud tuvieron como consecuencia, resultado como consecuencia de esas malas prácticas o la intemperancia. Entonces ya lo que era establecido para amor y aprecio, ahora se va direccionando lamentablemente para manifestar que no están unidos y que no tienen amor unos por los otros. Entonces, todo lo que sucedió se hizo para que directamente ahora la iglesia de Corinto reflexione y diga: oye, pero realmente eso no es participar de la cena del Señor, eso no es mostrar amor por los otros, eso no es valorar el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, ahora asumimos cómo el apóstol Pablo introduce entonces, para luego coronar las cosas con el capítulo 13, hablando del don más excelso, que es el amor. Ahora vamos a ver en detalle esta diversidad de dones, cómo se pone a prueba, cómo se conoce y cómo el apóstol Pablo le está dirigiendo con una enseñanza magistral, que es la que se practica y la que se presenta, tomando como referencia a Jesucristo como Señor de nuestra vida, como Señor de la iglesia, al cual también vemos nosotros porque somos parte de ese cuerpo. Noten ustedes que en los errores cometidos, los pecados cometidos entre unos y otros, es porque estaban literalmente menospreciando el cuerpo de Cristo, estaban tratando mal a lo que representa el amor del Señor, a lo que debe ser el amor del Señor manifiesto en la persona, como el mismo Jesús lo practicó y lo enseñó. El apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 8, versículo 12, porque hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Es decir, que no debemos pecar contra nuestros hermanos pensando que no lo estamos haciendo contra Jesús, porque si lo hacemos contra Él, también lo estamos haciendo contra Dios mismo. Este capítulo 12 de 1 Corintios es bien interesante. Si nosotros, por ejemplo, reflexionamos en lo que es la primera parte, el capítulo 12, versículo 1, cuando se nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Uno debe imaginar a Pablo haciendo un análisis de la congregación que tienen, los comentarios que pueden externar los hermanos, las divisiones que hay y las cismas, divisiones, temas que dividían. Bueno, Pablo no se imagina, aquí hay que hacer un trabajo muy importante, y entonces le está diciendo: no quiero, hermanos, que ustedes estén ignorantes acerca de los dones espirituales. Este pasaje de la Biblia, señores, funciona como la introducción formal de Pablo a una de las secciones más importantes del Nuevo Testamento sobre la manifestación del Espíritu Santo en la comunidad. Así es. Porque estamos hablando de dones espirituales. Y esos dones, esos regalos, lo está haciendo el mismo Espíritu Santo, que es la tercera persona de la deidad. El apóstol Pablo utiliza este versículo para responder a preguntas específicas que la iglesia de Corinto le había enviado por carta. Ya esto lo hemos estudiado en varias ocasiones. Hermanos preocupados por la situación de la iglesia envían a Pablo algunas informaciones y Pablo responde con ciertas recomendaciones. En los capítulos anteriores abordó el orden de la Santa Cena, lo que es el comportamiento en las reuniones, y aquí está haciendo una introducción a un nuevo bloque temático
centrado especialmente en lo que tiene que ver con la espiritualidad colectiva. Por lo tanto, notamos aquí que el apóstol Pablo está haciendo un fuerte énfasis en el desconocimiento dentro de la iglesia, y quiere decir que eso es sumamente peligroso, desconocer los dones espirituales. En el griego original, la palabra utilizada de donde viene agnóstico, que implica la falta de información o un entendimiento erróneo. Por lo tanto, los corintios no carecían de dones, eran una iglesia muy carismática, pero ignoraban su propósito correcto y usaban los dones para competir, presumir ese estatus espiritual y generar desorden en los cultos en lugar de buscar lo que es la edificación mutua. Por eso nosotros tenemos que hablar que la labor importante, especial del Espíritu Santo tiene que ver con la unidad, y recordamos ese pasaje citado, 1 Corintios 12:1. Hermanos míos, por favor, no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales, porque los dones espirituales están ahí para la unidad de la iglesia. Fíjense que el apóstol Pablo, según lo que nos ofrece este texto base, 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 6, el apóstol Pablo viene haciendo un énfasis en diferentes puntos. Por eso ustedes ven ahora que se repite mucho, varias veces, la palabra diversos. Estoy citando ahora el párrafo central después de la pregunta. ¿Cuál es el énfasis de este pasaje? Dice, la palabra diversos en los versículos 4 y 5 enfatiza la multiplicidad de dones, lo que Pablo denomina dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Es desarrollado en los versículos 4 al 6 desde 3 ángulos diferentes, a saber, dones, que es carisma, servicio o ministerios, que es diaconía, y actividades, energema. Aunque estas palabras tienen significados diferentes, es importante no establecer una distinción demasiado marcada entre ellas en vista del paralelismo existente en el pasaje. También es necesario tener en cuenta que los dones espirituales tienen el propósito de promover la unidad basada en el carácter triuno de Dios, según lo que podíamos hacer también como referencia cuando citamos o mencionábamos Efesios capítulo 4 por el tema de los dones espirituales. El Espíritu concede dones a los creyentes, mientras que Dios da a estos la capacidad de servir a Cristo en la comunidad de creyentes. Merced a esos dones, según 1 Corintios capítulo 12, versículos 5 y 6, cada cristiano recibe dones en particular, pero todos ellos deben beneficiar a la comunidad de creyentes como conjunto, que es lo que venimos analizando. El tema de la unidad en Pablo, en estos escritos de las cartas a los Corintios, nunca se aparta. Pablo, en la intención que tiene de mencionar lo relacionado con los dones espirituales, te lo redirecciona primero enmarcado a que el señorío de Cristo debe verse, porque al final nadie que no reconozca a Cristo como Señor. Recuérdense que aquí Pablo viene mencionando la centralidad, todo el punto en el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el que moverá a la persona, guiará a la persona, enseñará a las personas a reconocer que Cristo es el Señor de la vida, es nuestro Salvador. Y por demás está decir que es el mismo Espíritu también que va a guiar a las personas, dándoles dones espirituales para que tengan un servicio que edifique a la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Es decir, Pablo viene uniendo cada cabo, cada punto, lo viene uniendo en una misma dirección, dándonos a entender que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son una misma persona, aunque son 3 personas diferentes. En este caso lo va a mostrar porque el Espíritu Santo está dando dones, está capacitando y está guiando a su iglesia para que el bien común sea lo que impere. Al momento de yo reconocer que tengo tal ministerio, que tengo tal don espiritual, yo estoy reconociendo que soy guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el beneficio que yo voy a buscar es el beneficio de que la iglesia entera sea beneficiada. Porque
estamos llamados a crecer juntos. De ahí entonces es la preocupación por un bien común. Por lo tanto, esa unidad debe darse en la diversidad. ¿Qué diversidad? Diversidad de dones, diversidad de ministerios. El Espíritu Santo es el mismo. El señorío de Cristo es el que debe verse en la manera como administramos, cómo estamos en actividades sociales, cómo nos reunimos, cómo predicamos, cómo servimos a los demás. Esta diversidad que se hace mención aquí en este resumen de 1 Corintios 12, al 1 al 6, unidad en la diversidad, nosotros deberíamos establecer bien claro lo que Pablo quiere decir acerca de esto, estableciendo un criterio bastante claro para que nosotros podamos diferenciar el verdadero mover de Dios de esos trances paganos que estaba viviendo la iglesia a un principio de unidad en medio de la diversidad, pero esto es a través de ese Dios triuno. El apóstol Pablo advierte a todos los creyentes que no deben desconocer cuál es el propósito de los dones y les recuerda que en su paso pagano eran arrastrados ciegamente hacia esos ídolos mudos. Ahora, nosotros podríamos determinar que la prueba de fuego para saber si alguien habla por el Espíritu de Dios, que es el Señor Jesús, el señorío de Jesucristo, nadie guiado por el Espíritu puede maldecir a Jesús, nadie puede confesar genuinamente que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no está en él. De ahí el énfasis que Pablo está haciendo acerca de los dones espirituales. El apóstol hace una introducción en una fórmula en 3 niveles para explicar cómo opera la iglesia, demostrando que la variedad proviene solo de una fuente. Diversidad de dones, el mismo Espíritu, capacidades especiales, diversidad de ministerios, el mismo Señor Jesús, formas de servir y diversidad de operaciones, eso es el mismo Dios Padre, los efectos y los resultados de esto. Por eso es importante ver cuál es la idea central de lo que se está tratando en esta expresión de 1 Corintios 12, 1 al 6. Hay múltiples maneras de servir y diferentes capacidades en la iglesia, pero no hay espacio para la competencia ni siquiera para el desorden, porque la fuente de toda variedad es un solo Dios en 3 personas y por lo tanto aquellos que han entregado la vida a Jesús, le está recordando el apóstol Pablo a los creyentes de esta comunidad, si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, que es el que capacita a la iglesia, que da dones para vivir en unidad en medio de la diversidad, entonces la preocupación que Pablo tenía por los hermanos de esa iglesia los refleja a través de esos escritos y nosotros podríamos extrapolar esas ideas para aplicarlo precisamente en el tiempo que estamos viviendo. Pastor y amigos oyentes, hay personas que tienen una tentativa en contra del Espíritu Santo. Hay otros que dicen que Jesucristo no fue divino, sino un gran maestro. Y muchos incluso niegan la existencia de Dios. De esa manera no se puede funcionar en una iglesia y un cristiano, entre comillas, que esté negando ya sea el poder del Espíritu Santo como una persona, el mismo Señor o quizás al mismo Señor Jesucristo. Hay problemas muy serios y eso va a producir, por supuesto, divisiones y cismas en la iglesia que a veces, si no se manejan de manera correcta, es difícil de trabajar con esa idea, porque hay que poner la vida bajo la dirección del Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo y los dones espirituales la iglesia pueda funcionar unida. Recuérdense que lo que está pasando aquí es que la iglesia está dividida. Recuérdense que están enfatizando directamente sus comportamientos diversos, atentando contra la unidad de la iglesia porque siguen a uno, siguen a otro. Y este tipo de división lo que hace es sacar a Jesús de la ecuación. Es decir, ya Jesús no es el centro cuando estamos en antagonismo, en pleito, partidarismo, anillo, grupismo, cismas. Como hemos mencionado en las lecciones anteriores,
cuando estamos pensando que el conocimiento que yo tengo es superior, por lo tanto yo soy mejor, o porque aquel es débil, yo soy fuerte, o más bien aún, ¿no? Porque yo tengo algún tipo de recursos, aunque no lo diga, si estoy en desdén y menosprecio y no acepto a la otra persona, entonces lamentablemente el Espíritu Santo, que es el que viene trabajando, no tendrá la preeminencia, no será el centro. Y el enemigo entonces, como ya seguiremos viendo en esta temática de la semana sobre los dones espirituales, nos daremos cuenta que lo que está en juego, señores, es la presencia de Dios guiando nuestras vidas para ministrar a los demás, guiado por el Espíritu Santo en una comunidad de fe que debe ser bendecida, que debe ser beneficiada a raíz de que el Espíritu Santo sigue siendo Dios con nosotros y es aquel que nos va a capacitar para que estemos unidos, para que ministremos, para que podamos enseñar y para que podamos, sobre todo, profetizar. Y esa idea de profetizar está ahí a la luz de un don espiritual, como aquellos que van a predicar o van a enseñar la verdad en el tiempo que les ha tocado, con los desafíos que tiene la iglesia de Corinto. Concluimos diciendo que la diversidad de capacidades dentro de la comunidad de fe no es una causa legítima para la división o el orgullo, sino la prueba contundente de que la iglesia es un organismo vivo y el éxito del cuerpo depende de que cada miembro pueda ejercer su función asignada en mutua dependencia, reconociendo que el valor de un don no radica en su espectacularidad, sino en su utilidad para la edificación de los demás, para edificación de la iglesia, que es básicamente la idea que nosotros hemos querido presentar en esta importantísima lección que llega a su final. Vamos a orar. Querido Padre, cada día que estudiamos el tema de la iglesia y el deseo que tiene el Espíritu Santo de producir unidad, y lo hemos visto a través de esta carta, queremos pedirte en esta ocasión que nos ayudes a vivir tan de cerca a nuestro Señor Jesucristo, que cuando el Espíritu habla, la iglesia pueda marchar unida. Amén. Te pedimos que nos guíes siempre en estos estudios y que tu voluntad se pueda hacer en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.